Muy buenas noches, estimados maestrantes. Bienvenidos a la última clase de nuestro módulo denominado Tendencias Actuales de Políticas Públicas Educativas. En esta clase lo que vamos a ver es los indicadores cuantitativos y cualitativos sobre la educación y los objetivos van a ser analizar la situación actual de la educación, los principales aspectos e indicadores cuantitativos y cualitativos, además que vamos a desarrollar una retroalimentación en torno al foro número 4 sobre el proyecto Tuning, donde la generación Z pide una educación más digital y adecuada a las exigencias del mercado. Eh, y obviamente dentro del foro ha habido bastante riqueza sobre este tema. Me gustaría mostrarles esta imagen, por ejemplo, de la Red Awards, la fuente del periódico El Deber, eligen a Demen JG como el mejor youtuber del país de Bolivia. Él es orureño y estudia actualmente en la Universidad Privada Boliviana. Y pues él sería uno de los representantes de esta generación Z, donde ellos viven en este mundo digital, eh, con identidades, con gestión de marca, con representación casi teatralizada de la imagen. La generación Z reclama una mayor práctica con herramientas tecnológicas, no solo para conocerlas, sino para disponer de las capacidades profesionales que les exige el mercado. Bien, vamos a hacer una retroalimentación en torno al foro, puntualmente en el caso de estos jóvenes estudiantes que corresponden a la generación Z. Y como siempre vamos a invitar la participación en esta clase. Vamos a iniciar a ver con Roxana. Roxana, adelante, por favor, coméntenos la reflexión que ha desarrollado en el foro. Mami, ya tiene la casa, le estoy llevando el otro. Mira, mira. ¿No? ¿Y trae el cuarto usted? Ya. Lo voy a mostrar. Ya, bueno, vamos a pasar con Claudia Vargas. Claudia, ¿nos escucha? Adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Adelante, Claudia. Bueno, dentro de la generación Z vemos que son jóvenes nativos dentro de la tecnología, ¿no? Han nacido dentro de todo el desarrollo tecnológico incipiente de los teléfonos inteligentes y son jóvenes cuya vida social se desarrolla dentro de todas estas redes sociales, ¿no? Su mundo gira en torno a la comunicación tecnológica. Yo había mencionado trabajo en un colegio americano donde estos jóvenes son muy, o sea, la personalidad y las características de la formación de estos jóvenes se ve muy claro, ¿no? Son alumnos con distintas nacionalidades y obviamente con un nivel económico superior al medio, a nuestro medio, y son jóvenes innovadores, impacientes, siempre tratan de buscar y en cierta manera yo los veo como que tratan de empoderarse del conocimiento, ¿no? Si hay algo que no entienden, ellos se agarran ese rato y buscan soluciones o buscan videos que les ayuden a salir de ciertas cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, por esa Hola, información. hola. Sí, 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 le escuchamos. Perdón, se me cortó. Ok, ok. Ya, sí, Ok, bueno, agradecemos a Claudia por su importante participación. Vamos a invitar ahora a Claudia Chinem para que nos comente sobre su participación en el foro. Adelante, Claudia. Sí, profesor, bueno, justamente en el foro estábamos hablando sobre el tema de la generación Z y bueno, también apoyando a varios comentarios que estaban mencionando que prácticamente la educación
para esta generación tiene que ser motivada por varias herramientas tecnológicas, ¿no? Y, y estas exigencias que ellos indican, porque al final uno tiene que adecuar su enseñanza a la tecnología, a la velocidad que ellos van, ¿no? Son personas autodidactas muchas veces y requieren esa guía también del profesor, digamos, para su enseñanza, ¿no? Y son personas, digamos, que prácticamente deberían estar motivadas constantemente porque son personas que pueden aburrirse también, ¿no? Es una, o sea, nos ayuda a nosotros como personas que quieren enseñar a este tipo de personas a tratar también a estar actualizados y ir acompañando con la tecnología, digamos, ¿no? Lograr captar su interés mediante participación de varios medios, como por ejemplo este que estamos realizando, ¿no? Independientemente del lugar, del tiempo, adecuándonos a su tiempo, ¿no? Porque son dinámicos, ¿no? Se puede decir. Ok, muchas gracias Claudia por su participación. En el chat nos escribe Cecilia Aguilera y dice: buenas noches profesor, mil disculpas, tengo problemas con conexión, no podré participar de la clase, estoy escuchando desde mi teléfono. Bien, bueno, vamos a continuar con las participaciones. Ahora vamos a dar la palabra a Griselda Ligerón. Adelante, por favor. Profesor, disculpe, yo pienso que generación Z es algo impresionante porque eh, tenemos que ver nosotros cómo ser un poco más flexible, yo creo, y fundamentar todo lo que serían los valores eh, para que ellos no se vayan a tener que desviar, porque creo que todo este tema de la tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, yo creo que esto, mostrarle también las desventajas, porque como que a veces, yo por ejemplo en mi casa tengo jóvenes, mis hijos que son jóvenes y como que están todo el tiempo ahí con la tecnología y como que ya yo he quedado un poco atrás, que no, hay algunas cosas que no entiendo y entonces yo creo que esto tendríamos que buscar formas como ayudar, porque ellos, o sea, son expertos en todas estas cosas y cómo para resolver algunos problemas, ¿no? Las habilidades para resolver algunos problemas con ellos, acompañándolos, profesor Gracia. Muy bien, gracias Griselda. Evidentemente el tema digital tiene pros y contras. Entre algunos de estos se puede, por ejemplo, identificar el ciberbullying, el tema del acoso por la mediación, por el Internet, que obviamente tienen que llegar al campo de las políticas públicas. Ya en Argentina, por ejemplo, ya existe legislación para este tema. En Bolivia todavía no contamos con este tipo de legislación. Por eso es que las políticas públicas muchas veces no van de la mano con la realidad. Y por eso es importante, me parece, este módulo para poder reflexionar e identificar las tendencias actuales en educación y que éstas además tengan un soporte legal, tengan un resguardo legal para los estudiantes y toda la gente que está involucrada en el caso concreto de la educación. Bien, vamos a pasar a dar la palabra a Roxana. Adelante, por favor. Bien, tenemos también en línea a Tania Arusamén. Buenas noches, Tania, ¿cómo está? Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, sobre las características que se hacía de la generación Z, si bien es una generación que es considerada como nativos digitales, creo que también hay que hacer énfasis a a la nueva lógica y al nuevo razonamiento psicológico de esta
generación, algo que había leído bastante es que esta generación, un aspecto negativo, digamos, en cuanto a su personalidad, que ha ido cambiando, es las escasas relaciones interpersonales que pueden tener precisamente debido a su realidad, ¿no? A la realidad virtual en las que ellos están inmersos. Las relaciones interpersonales de persona a persona se están viendo mermadas gracias a, digamos, a la influencia de la tecnología en la vida de los jóvenes. Luego estaba viendo sobre que hay mayor individualismo en estas personas y una pérdida de los valores de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos una realidad más global, una comunidad mundial, y eso va en contra de los viejos valores. Ok, muchas gracias Tania por su participación. Evidentemente usted ha tocado un tema fundamental dentro del estudio de la generación Z. Si bien ellos en la vida real, podríamos decir en relaciones interpersonales, eh, no han desarrollado muy bien ese tipo de habilidades, pero son tremendamente sociales, encuentran diferentes mediaciones en su comunicación por diferentes plataformas. En Internet ellos son tremendamente sociales, ¿no? Entonces acá se abre como un campo de estudio también para poder desarrollar tesis, ustedes que van a desarrollar sus maestrías. La idea de cada uno de estos módulos es inspirar, es identificar nuevos temas, porque los temas están allí, ¿no es cierto? Como habíamos visto en un módulo anterior en el tema de investigación cualitativa, hay temas que van emergiendo en la realidad. Entonces, a veces el enfoque que se tiene que dar es desde una investigación cualitativa. Muy bien, entonces vamos a continuar. Gracias a todos por sus participaciones. Vamos a ver el día de hoy algunos indicadores cuantitativos a partir de este documento que son las metas educativas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Este documento ha sido desarrollado en el marco de la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde participan los ministros de educación de todos los países latinoamericanos, del Caribe, y en el caso de Europa, España y Portugal. Bien, uno de los objetivos de las metas 2021 es mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y la desigualdad y de esta forma favorecer la inclusión social. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, estamos hablando de temas generales, de temas que tienen que ver no con una organización o con una ciudad, sino con el quehacer y las políticas públicas de países y en este caso de regiones, la región de Iberoamérica. Tenemos ahí algunas de las imágenes que intenta representar esta realidad que es la pobreza y la desigualdad que existe principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Y este objetivo me parece bastante interesante y tiene que ver con los contenidos que se han diseñado para este módulo, que es incorporar las TICs en la enseñanza y en el aprendizaje. Apuesta por la innovación y la creatividad, desarrollo de la investigación y del progreso científico. En la literatura que les he proveído respecto, por ejemplo, a Andrés Oppenheimer sobre Crear o Morir, Basta de Historias, tienen que ver justamente con el trabajo de desarrollar la investigación, la innovación, la creatividad. Y este tipo de objetivos no es que mi persona como docente ha intentado de imponer un libro o una temática, sino que estas metas tienen que ver con la organización de estados iberoamericanos, es decir que estas plataformas de discusión temática se han desarrollado en el marco de reuniones, ¿no? En el marco de reuniones con representantes de los estados, ¿no? Y a nivel legal, un ministro de educación, un gobierno tiene una representación legal dentro de este tipo de organizaciones. Entonces lo que hago como docente es identificar los temas más importantes para que sean debatidos, para que sean conocidos en este módulo, y no es que sea capricho mío la elección de la literatura y la bibliografía que se propone dentro de este módulo. Bien, acá tengo una imagen donde los niños ya empiezan a interactuar con las tecnologías, en este caso con una computadora personal. Y vamos a pasar ahora con algunos indicadores cuantitativos. Por ejemplo, la tasa de matrícula neta de enseñanza primaria
entre 2007 y 2008. Esta información está dentro de este documento que son las metas 2021 y que ustedes lo pueden considerar para poder utilizar dentro del ensayo como trabajo final que se va a desarrollar en este módulo. En Iberoamérica, el acceso a Buenas noches, doctor, disculpe. Sí, sí, adelante, buenas noches. Buenas noches, me reporto, profesor, disculpe, buenas noches. Ok, ya, buenas noches, Mauricio. Bien, vamos a continuar entonces en... Doctor, buenas noches, hola. Sí, 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 Hola, sí, hola. sí, sí. ¿Me escucha, doctor? Roxana, Bueno, le va a disculpar. escuchamos. Sí, 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 Tenía Roxana. problemas de audio hace rato y bueno, ya ahora está bien, ¿me escucha bien? Perfectamente, Roxana, le escuchamos. Doctor, referente a mi trabajo, usted me preguntó hace rato, yo no pude contestarle. ¿Será que puedo responder? Adelante, adelante. Por favor, va a disculpar. Referente a las reflexiones, para empezar, sobre las reflexiones de las competencias genéricas del proyecto Tuning, eh, de acuerdo a mi opinión, ahí en el trabajo, yo creo que, bueno, todas las competencias ahí establecidas, el numeral de 27 competencias, de todas ellas que se tratan de enseñar a través de este proyecto, vemos que algunas, las personas ya nacen con esas competencias adquiridas, ¿no? Pero otras las adquieren a medida que pasa el tiempo, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo al lugar donde se desarrollan, de acuerdo al área académica en la que ejercen laboralmente, todo donde se llevó a cabo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y es ahí que yo puse en mi trabajo esa diferencia. Por más el docente, por más que se esmere en enseñar, le va a costar un poquito más enseñar a cierto grupo de personas que quizás no están adaptadas o que no tienen esas aptitudes de nacimiento, ¿no? Le va a costar y bueno, con ese proyecto Tuning se pretende que la mayoría de los docentes enseñe a medida que pasa el tiempo durante todo el aprendizaje académico, ¿no? Se pretende que los estudiantes adquieran todas esas aptitudes y actitudes, doctor. Ok, muchas Eso. gracias, Roxana, por su participación. Gracias, doctor. Muy bien, tenemos también a Mauricio. A ver, por favor, adelante, Mauricio, ya que estamos retomando este tema de la retroalimentación sobre el proyecto Tuning. Adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente, lo escuchamos. Ya, gracias, buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor. Bueno, con respecto al proyecto Tuning, a mí me parece una iniciativa muy, muy importante. Claro, a pesar de que no parte, digamos, de lo que generalmente estamos acostumbrados en cuanto a aportes estratégicos, metodológicos en educación, como es, por ejemplo, la UNESCO, lo que usted mostraba, la CEPAL y otras comisiones fundamentalmente oficiales de estados del mundo, reuniones de naciones, asociaciones de estados. A pesar de que no parte de este tipo de organismos, este proyecto es más bien un proyecto sí financiado por la Comunidad Europea. Sí nos da muy buenas pautas en tanto a lo metodológico, por ejemplo, lo que podría ser la justificación del uso de las competencias y en lo que nos ha tocado específicamente, por ejemplo, en el comentario acerca de las competencias genéricas. Lo que yo había comentado acerca de este tema en mi trabajo, si es que lo ha revisado, profesor, es que, por ejemplo, cuando habla de competencias genéricas, no encuentro yo el tema que tenga que ver, por ejemplo, con la identidad. He tratado de encontrar esto inserto, por lo menos
en alguna otra de las competencias genéricas, hablando de las competencias genéricas. Estaría más relacionado a lo que se tiene ahí como el compromiso ético. Pero cuando se hace la operacionalización del compromiso ético, solamente se llega a que se pronuncia la palabra identidad en cuanto a las competencias específicas del área de historia. Entonces mi pregunta era, ¿acaso la identidad o la capacidad que debería tener el profesional de reconocerse, autoconocerse, reconocer su identidad, no es una competencia genérica, no debería ser una competencia genérica para todos los profesionales? Preguntaba, no, por ejemplo, un ingeniero no necesita tener esta capacidad de reconocer, de reinvestigar qué es, de dónde viene, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la reutilización de tecnologías ancestrales, digamos, tanto en ingeniería, digamos, porque considero que no toda la vida vamos a tener electricidad, y eso nos lo está demostrando el desarrollo de la sociedad actual. Entonces, eso es lo que yo había comentado, profesor. No quiero cansarles más. Buenas noches, compañeros. Gracias. Bueno, muy bien, Mauricio, buenas noches. Sí, evidentemente cada uno de estos proyectos, ¿no es cierto?, parten de iniciativas gubernamentales y ha sido en algunos países latinoamericanos puesto en marcha en el caso del proyecto Tuning. Me parece que sobre todo en universidades privadas, sobre todo, ¿no?, porque las universidades estatales tienen autonomía y esa autonomía hace que sea como un pequeño estado en el caso de las universidades. Sin embargo, va de acuerdo a un proceso de normalización, ¿no es cierto? Y desde un punto de vista filosófico, la normalización puede ser bueno como malo, digamos, ¿no? O ninguno. Puede ser bueno en el tema de que se van normalizando ciertos procesos, ciertas competencias para que la movilidad estudiantil sea adecuada, no tenga muchas diferencias en el proceso de formación profesional. Pero, como decía Mauricio, desde un punto de vista sociocrítico, obviamente estos procesos de normalización van a un proceso de domesticación también, ¿no? Así que hay distintos puntos de vista y a mí me gusta sobre todo el tema de la ecología de los saberes, donde cada uno de los saberes son aceptables desde un punto de vista integral, ¿no es cierto? Porque la ciencia va creciendo de este modo, ¿no es cierto? Se van desarrollando nuevas teorías y esas nuevas teorías tienen que ser cuestionadas para que los paradigmas y los modelos mentales puedan evolucionar en un marco democrático, obviamente, ¿no? Así que me ha parecido muy interesante todos los comentarios en el foro y que le dan mucha riqueza a este tipo de módulos. Muy bien, vamos a continuar entonces con los indicadores cuantitativos. Vamos a ver, por ejemplo, la tasa de matrícula neta en enseñanza primaria. En Iberoamérica, reitero nuevamente, es Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, el acceso a esta instancia educativa es homogéneamente alto, salvo excepciones. Las diferencias de acceso entre niñas y niños al sistema y entre estratos socioeconómicos no son significativas en este nivel. Entonces, acá podemos observar en esta tabla, ¿no es cierto?, en porcentajes. Obviamente Portugal y España al 100% van cubriendo la tasa de matrícula en enseñanza primaria, mientras que vamos a ver Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, en un 94%, ¿no es cierto? Se va cubriendo la enseñanza primaria, ¿no? En general son niveles homogéneos en la mayoría de los países. Vamos a analizar otros indicadores. La tasa de matrícula neta en enseñanza secundaria baja, 2008. El clima educativo del hogar es un factor determinante
en el rezago escolar entre los 12 y los 14 años. Un niño perteneciente a un hogar con clima educativo tiene 10 veces mayor probabilidad de rezagarse que uno proveniente de un hogar con buen clima educativo. Entonces, acá tiene que ver con el tema de la formación de cada uno de los jóvenes, de los niños, dentro del hogar. Y si en el hogar existe una cultura eh, de lectura, una cultura en el tema académico, entonces eso va a garantizar que ese niño pueda proseguir los estudios superiores. Y acá tenemos la tasa de matrícula neta en enseñanza secundaria baja, en porcentajes, ¿no es cierto? Acá ya podemos observar, directamente vamos a ir al tema de Brasil y España, por ejemplo, en un 97%, y Chile, ¿no es cierto? Dentro del libro de Andrés Oppenheimer, Chile se apunta para ser un país de primer mundo en Latinoamérica, con un 94%, tiene políticas muy importantes. Creo que Chile, por ejemplo, aplica todas estas cuestiones del proyecto Tuning, las metas 2025, tiene un programa de fomento, el Corfo, por ejemplo, es un gran programa de fomento a emprendimientos, incubadora de negocios. En el tema del cine, por ejemplo, que a mí me ha tocado ser director del Consejo Nacional del Cine, en Bolivia hay un presupuesto bastante incipiente de $100.000 en el tema de anual de aportes a la cinematografía. En Chile estamos hablando de millones, entonces se ve que países como Brasil, Argentina, Chile, realmente le inyectan muchos fondos, mucho dinero al tema educación y cultura. En el caso boliviano tenemos una hermosa ley, pero como decíamos en las anteriores clases, lo que falta son recursos económicos, ¿no? Porque evidentemente hay leyes muy bien elaboradas, donde se incorpora todo lo que la gente va demandando, pero creemos que con una ley ya se ha solucionado las cosas, ¿no? Muchas veces existe esa creencia, pero la realidad en política pública es que se necesita de fondos, de dinero para que estas políticas funcionen efectivamente. En el caso de Bolivia, Estado plurinacional, tenemos un 79%, estamos como en una media dentro de la región iberoamericana. Y esto es algo importante también, el tema del gasto de investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. ¿Y a qué nos referimos con el tema de gasto en investigación y desarrollo? Nos referimos, por ejemplo, a la investigación de nuevos productos, a la investigación en distintas áreas, pero principalmente en ingeniería, de modo que nuestro país tenga una economía no solamente basada en materias primas, sino en innovación, porque como veíamos en el libro de Andrés Oppenheimer, existen países que tienen su base en la economía, un trabajo manual, y países que tienen su base en la economía, en un trabajo mental, donde las universidades realmente trabajan en un proceso de investigación con propuestas nuevas de soluciones y que esas soluciones puedan servir a nivel global, a nivel mundial, y que las universidades, en vez de realizar y tener carreras en el área de historia, de filosofía, que es adecuado, que en Latinoamérica en general existen más carreras de historia, de geografía, de antropología, que carreras de ingeniería. ¿Qué nos está diciendo este tema? Entonces, a eso se refiere este tema. Vamos a ver que en el caso de Bolivia, la inversión en materia de investigación y desarrollo es del 0,28%. Cuando hablamos de investigación y desarrollo, tiene que ver con el trabajo de las universidades principalmente, que tengan un compromiso serio para que puedan apoyar procesos de investigación. Bien, tenemos también la tasa de analfabetismo según condición étnica, grupo de edad y país. El tema de la reducción intergeneracional de la tasa de analfabetismo según grupo étnico y país, América Latina. Bien, esta ya es la fuente de la CEPAL. Acá tenemos como indicadores a varios países, pero vamos a analizar la tasa de analfabetismo entre 15 a 24 años de edad. Y divide esta tabla en personas indígenas y no indígenas. En el caso de personas indígenas existe una tasa de analfabetismo del 3,6% y en el caso de no indígenas 1,6%.
Y si hablamos de personas de más de 50 años y más, se eleva, ¿no es cierto?, la tasa de analfabetismo al 46% y en no indígenas al 21%. Entonces, dentro de las políticas públicas de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, por ejemplo, se destaca, ¿no es cierto?, que los grupos vulnerables como grupos indígenas, mujeres, tengan mayor acceso al tema de la educación y que estas políticas los favorezcan. Hoy en día en Bolivia tenemos muchas leyes a favor de los indígenas, pero realmente el grupo de los indígenas se están capacitando, estamos haciendo algo las universidades para que realmente estos grupos tengan una educación adecuada o solamente lo decimos como discurso. Muchas veces nosotros somos teóricos, ¿no? Hacemos en el discurso lindas cosas, escribimos, pero en la realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿No es cierto? Y justamente este tema de la teoría y la práctica eh, eh, se colocaba en el foro como una reflexión con esta generación Z, por ejemplo. La generación Z es una generación que se viene con todo y que ellos están buscando cosas prácticas. Por ejemplo, se dice que la universidad tal como existe hoy en día en las aulas físicas, poco a poco va a ir desapareciendo y emergiendo un nuevo tipo de universidad, universidades virtuales, como en este caso, por ejemplo, esta experiencia de esta maestría me parece muy interesante, pero avisoro en el futuro una educación digital, en plataformas, con el uso de todas las herramientas que nos ofrece Google YouTube, las aplicaciones. Entonces va a ir cambiando este tema y nosotros estamos preparados para eso como docentes, como administrativos, y de esto tiene que ver el tema de las políticas públicas educativas. Y aunque nosotros no queramos, va a llegar realmente el cambio, no pregunta, ¿no? Muchas veces, sino llega y la pregunta es si estamos preparados o no para recibir este tipo de nuevo paradigma incluso, ¿no? Hay que ir teorizando también este nuevo paradigma, el ecosistema digital. Bien, el otro punto, el gasto público en educación como porcentaje del gasto público total alrededor de 2005, 2008 y 2012 en porcentajes. En general, en la mayoría de los países se mantienen los porcentajes de gasto público. En el caso de Bolivia, tenemos, por ejemplo, que el 2005, ¿no es cierto?, el gasto público un promedio de 19,5%, similar al 2008 y al 2012, y con una variación del 0,4%, ¿no? Es decir, que el gasto público se va manteniendo en todos estos periodos. Bien. Y acá ya podemos ver en números más exactos. Bolivia, por ejemplo, 2005, un 19,9%. A ver, ¿qué tenemos acá en nuestro grupo? Creo que hay un ruido que se está generando. Bien, retomamos entonces. Bien, decíamos que los contenidos que se han provisto en este módulo tienen un respaldo de la UNESCO, de la Organización de Estados Iberoamericanos, donde participan los representantes, jefes de Estado, ministros que representan en forma oficial en cada una de estas organizaciones y que en el papel obviamente se quiere innovación, desarrollo, investigación, pero esto tiene que llegar obviamente de manera concreta a las organizaciones, a las escuelas, a las universidades, a todo tipo de organización que está vinculado con el tema educativo. Bien, bien, hasta acá me gustaría escuchar comentarios sobre esta presentación y vamos a dar la palabra como en una segunda ronda a Claudia Chiné. Adelante, Claudia. Bien, vamos a dar la palabra a... Ahora, disculpe, profesor, ahora sí. Bien, Bueno, sí, justamente lo que adelante. te iba a disculpar. Justamente lo que estaba comentando, bueno, se ha visto mejoras, digamos, en el trayecto del tiempo, se puede decir, pero sí,
sigue habiendo esa insuficiencia, ¿no? De recursos, como mencionaba, para hacer frente a las demandas, digamos, de los nuevos estudiantes, los nuevos profesionales, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, también estamos mencionando en varios foros también la situación del profesorado también, ¿no? Cómo ellos tienen que hacer malabares muchas veces con los pocos recursos que reciben, ¿no? Y como vemos también la falta de competitividad de las escuelas públicas versus las privadas muchas veces, digamos, ¿no? Hay mucha diferencia y en tema de recursos, tiempo, personal, digamos, ¿no? Que vemos también muchas veces los paros en algunos colegios públicos también, ¿no? Y bueno, eso va a ser un punto y un objetivo, digamos, para poder lograr, bueno, un objetivo financiero que debe realizar, digamos, prácticamente cada país, y Bolivia principalmente, para hacer frente y continuar con el desarrollo del país, ¿no? Entonces, bueno, esa es la preocupación, ¿no? Viendo así los índices, estamos bien, pero nos sigue faltando, ¿no? Ok, muchas gracias, Claudia Chinén. Ahora pasamos a dar la palabra a Claudia Vargas. Adelante, Claudia. Sí, profesor. Bueno, como decíamos, o decían mis compañeros y usted, profesor, sí hay un avance bastante significativo, pero sin embargo, yo creo que la parte económica es una limitante, ¿no? Para lograr todo este desarrollo. Entonces, yo creo que sería interesante comenzar a promover lo que se hablaba en la anterior clase en las empresas, toda la responsabilidad social, ¿no? Y enfocar todos nuestros objetivos en función a la educación y a políticas y a programas de desarrollo educativo, ¿no? A nivel empresarial, como responsabilidad social empresarial. Ok, muchas gracias, Claudia. Bien, Griselda Ligerón, adelante, por favor. Profesor, yo creo que está en el querer nosotros de tener una calidad de enseñanza y de creer que nosotros podemos, porque yo sé que quizás lo económico es también importante, pero hay facilidades de pago y todas estas cosas para formarnos, por ejemplo. Y además que yo pienso que tenemos que aprender a buscar también, ¿no? Porque a veces no todo nos va a llegar ahí donde estamos, ¿no? Tenemos que empezar a ser verdaderos innovadores como estamos aprendiendo con todo esto que usted nos está enseñando. Eso sería, profesor. Gracias, Griselda. Bueno, invitamos a Mauricio Luizaga. Adelante, Mauricio. Buenas noches de nuevo. Lo único que yo podría comentar es que sería interesante analizar temas de desarrollo en torno, o indicadores, perdón, de desarrollo en torno a la educación superior. Cuando hablamos de los anteriores índices, generalmente se orienta hacia la educación, hacia la escuela, ¿no? Eso es lo que yo sugeriría. Bien, pasamos entonces con Roxana. Adelante, por favor, Roxana. Bueno, sobre el punto, doctor, hola, ¿me escucha? Ya. Sí, sí, le escuchamos. Sobre el punto de que aquí en nuestro país, lamentablemente, cada vez nuevas leyes, reformas, decretos, aprueban decretos ya para una cosa, nuevo cambio. La verdad, al final nos marean, ¿no? Y la verdad, todo, así como usted dice, queda en leyes, en todo escrito.
porque al final no se logra materializar, y es y es a causa de la falta de voluntad de los gobiernos, y sí, de nosotras las personas mismas, que la verdad somos bien dejados o flojos, en otras palabras. Pero bueno, no tenemos esa cultura también, ¿no? Esa cultura que debería de practicársela, y tendrían que transmitir como en la actualidad lo están haciendo a los niños desde pequeños, enseñándoles ciertas competencias más, ya donde ellos están creciendo en un ambiente más desarrollado, se desenvuelven, eh, se desenvuelven mejor que nosotros en nuestra época, ¿no? Así que vemos que de esa parte se está avanzando, ¿no? Se está avanzando, y poco a poco está ingresando la tecnología. Lo único sería lo desventajoso, las leyes, el cambio de leyes, las reformas, el decreto, aprueban decretos, y al final todo eso queda en todo escrito. Eso sería, doctor. Gracias, Roxana, por su participación. Vamos a invitar a Tania Arusamen. Tania, adelante, por favor. Buenas noches. Con respecto a lo que acabamos de ver, creo que nos da un cierto marco de contexto para entender las realidades de los sistemas educativos de una manera comparada, y así poder mirar la situación boliviana de una manera crítica, ¿no es cierto? Sin embargo, me llama mucho la atención que en el documento, y obviamente Oppenheimer, no me cabe la menor duda, habla sobre el éxito chileno de la educación. Sin embargo, el sistema educativo chileno, y es bueno reflexionar ante eso, se ha basado en un sistema de elitización de la educación, y de cada vez un limitado acceso a las personas que no tienen la capacidad de pagar sistemas privados, como diría, universidades privadas, colegios privados, etcétera. Se ha ido privatizando. La educación chilena está muy, muy privatizada. Y si bien hay mucho fomento económico, este fomento llega a manos de empresarios privados que han privatizado la educación, y es por eso que también existe todo un revuelo que está pidiendo reformas educativas, como es obvio, porque no creo que sea un papel, digamos, ¿no? O sea, las reformas educativas nacen primero de un diagnóstico regional, como es este de la CEPAL, un diagnóstico país, un proyecto educativo, un proyecto de sistema, un proyecto de país, y luego se lanzan las reformas, las leyes, para hacer operativo precisamente estas nuevas reflexiones que se hacen en torno a los problemas en la educación. Por lo tanto, no comparto mucho el criterio, ¿no?, de que sean solo leyes y papel, y no. Entonces yo hago referencia a la situación chilena, que sí llega mucho fomento, llega dinero, etcétera, pero es a manos de privados, y en realidad el grueso de la juventud estudiantil no tiene acceso a una buena educación, y eso también sería bueno analizar. Hay otros estudios también que muestran este caso, y algo que leía justo cuando usted estaba presentando era el gasto público en torno a la educación que hacen los países, y nosotros como Bolivia tenemos un mayor gasto público que Chile, y eso refleja precisamente el sistema privatizado chileno. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias, Tania, por su participación. Creo que a partir de los diferentes comentarios que ustedes están mencionando, ya se convierte en insumos para que puedan armar el proyecto final, porque ustedes tienen una base, una visión de vida, y a partir de la bibliografía que se recomienda y también de otro tipo de bibliografías que ustedes puedan conseguir, tienen, me parece, los insumos para poder armar su ensayo a través del discurso académico que han ido presentando clase tras clase, ¿no? Muy bien.
Bueno, ahora les voy a comentar sobre el tema del proyecto final, qué características va a tener nuestro trabajo final. Para eso vamos a ver el objetivo de nuestro ensayo. No vamos a hablar de una monografía porque es algo más compleja, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un ensayo, un trabajo más sintético, más sencillo. El objetivo va a ser de este trabajo final entretejer legislación y teorías sobre políticas públicas educativas aplicados a una línea de investigación en educación. Cantidad de páginas 5 en promedio digo porque puede ser un poco más, digamos, si ustedes desean. Eh, y vamos a analizar algunas líneas de investigación que ustedes me han ido comentando en el Google Form, porque al inicio aplicamos un trabajo de Google Form que enseguida vamos a revisar sobre estudiantes que me han pasado sus líneas de investigación. La entrega en borrador para retroalimentación sería hasta el 11 de septiembre. Ustedes envían hasta el 11 de septiembre, yo lo reviso, les mando mis comentarios y la entrega final de este trabajo sería el 14 de septiembre. Como sugerencia, a ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Si tienen algún comentario sobre estas fechas, adelante por favor. Bien, vamos a continuar. Los títulos de perfiles de investigación que me han hecho llegar mediante Google Forms, tenemos el de Franz Gabriel, por ejemplo, Educación Holística en la Facultad de Contaduría Pública. Entonces, tendría que sustentar Franz Gabriel toda la teoría del holismo, una perspectiva totalista de la realidad y relacionar con políticas públicas educativas. Marius Jr., el título que tiene es Factores que inciden en la utilización de las TICs como herramientas de aprendizaje. Griselda, Formación continua al personal docente de las diferentes instituciones de Santa Cruz. A ver, vamos a ver cómo estamos con el tema del audio. Bien, vamos a continuar. Claudia Romina, uso de la subutilización dispositivos celulares. Silvana, diseño de un proyecto para la creación de una incubadora de empresa en el ámbito universitario. Elizabeth, hábitos de lectura de los estudiantes de primaria de la Escuela San Francisco de Asís de la provincia de Roboré. Carla Giovanna, incidencia del uso de las técnicas de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la carrera de Comunicación Social de la UAGRM. Claudia Paola, aplicación de la inteligencia emocional y la programación extralingüística en la educación superior. Bien, estos son algunos de los temas importantes de algunos estudiantes que me han enviado y que obviamente requiere un respaldo desde el trabajo del estado del arte, el marco teórico y que tiene que ver con tendencias de políticas públicas educativas. No sé si me están escuchando, adelante por favor. Lo Sí, profesor, escuchamos lo estamos correctamente. escuchando. Ah, muy bien, muy bien. Perfectamente. Ok, gracias, muchas gracias. Este es el documento que es parte en No, en Moodle, ¿no es cierto? Ustedes pueden encontrar al inicio, trabajo final, estructura del ensayo, el objetivo, entretejer legislación y teorías sobre políticas públicas educativas aplicados a una línea de investigación en educación, como los que hemos mencionado como ejemplos. Tiene una estructura básica de Doctor, introducción. una duda. Sí, sí, adelante. Perdón. Estaba leyendo en la premisa que decía líneas de investigación. Eh, en el entendido que una línea de investigación es un objeto o un problema amplio, abstracto, del cual se puedan abstraer todo tipo de variables para hacer un tema, pero lo que veo en los ejemplos que da son temas específicos, ¿no? Que tal parece que son temas de tesis, entonces tal vez habría que hacer la diferencia en eso, porque yo pensaba buscar las líneas de investigación de la unidad de posgrado, como las tiene todas las unidades de posgrado, para de ahí basarme en el ensayo, pero veo que están haciendo temas, entonces no sé, tengo la duda.
Bien, entonces, como decía Tania, muy buena observación. Vamos a ir anotando, eh, vamos a ir añadiendo un tema en concreto como base del perfil de tesis, ¿no es cierto? Así que no hay ningún problema en ese sentido. La estructura que tiene este documento va a ser introducción, donde ustedes describen el contenido del trabajo, que puede ser en una plana, el desarrollo, un promedio de 3 o 4 páginas o planas. En el desarrollo ustedes identifican una línea de investigación en educación, se recomienda trabajar sobre una temática, sí, aquí estamos señalando, ¿no es cierto?, de manera concreta, relacionada a su tesis de maestría, porque tengo entendido que cada uno de los maestrantes de este curso está finalizando el programa de su maestría, entonces es bueno que ustedes vayan desarrollando eh, el tejido de teorías y capítulos relacionado al tema de su maestría. Tejido de teorías y legislación sobre políticas públicas a nivel internacional, nacional, departamental e institucional. En conclusiones, recomendaciones, y la bibliografía recomendada es la siguiente: la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors. Luego tenemos Kisilevsky y Roca del 2010, Indicadores y Metas y Políticas Educativas, Metas Educativas 2021. Este documento ustedes lo pueden encontrar en Internet. Luego tenemos algunos documentos como Calidad, Equidad y Reformas en la Enseñanza. En el caso de postulantes, maestrantes que trabajan en universidades privadas, pueden revisar este documento importante que es el Reglamento General y Reglamentos Específicos de Universidades Privadas. Obviamente la Ley de la Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. El tema de estos documentos de Edgar Morin, Introducción al Pensamiento Complejo. Sobre todo me parece que para el tema del paradigma holístico, el paradigma holístico también toma algunos documentos de Morin y también de la complejidad. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, este documento me parece importante. Hemos revisado de manera sintética en la primera clase, porque este documento tiene el aval de la UNESCO como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Luego de la OEI 2021, las metas educativas. De la UNESCO, los procesos y evaluación y acreditación universitaria. Y para las personas que deseen, obviamente, los libros de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, Basta de Historias, y otros libros de innovación e investigación que ustedes puedan proponer. Hay estudiantes que mencionaron este tema del libro de Jürgen Klarik, Estamos ciegos, entre otros documentos que ustedes ya pueden respaldar para su ensayo. Bien, hasta aquí escucho por favor dudas, consultas, sugerencias, adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Tienen alguna duda sobre el trabajo final? Profesor, buenas noches. Milton, adelante, buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Bueno, dice ensayo, profesor, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es alguna especie de comentario, alguna especie de recopilación y, bueno, algún criterio nuestro, ¿no? Porque específicamente no creo que tengamos que hacer, digamos, algún planteamiento del problema y todo eso, ¿no? ¿O sí? No, directamente ustedes hacen el tejido de las teorías, pero este tejido de teorías tiene que estar, como ustedes saben, bajo la norma APA, ¿no es cierto? Y en la norma APA toda información tiene que tener una referencia, toda información debe tener referencia, es decir, citas de autores, año, página, entre otros aspectos. Y debe haber una diferencia entre
entre los aportes del maestrante, vamos a ir anotando por acá, diferencia entre los aportes del maestrante y las citas o referencias, ¿no? De este modo ustedes tienen que hilar este ensayo, ¿no? No tienen que plantear objetivos, nada de eso, es más que todo un tejido de teorías a partir de la legislación internacional, nacional, local e institucional. No sé si hemos logrado despejar su duda. Adelante, Mario. Profesor, yo tengo una consulta. Adelante, Mauricio. ¿Cuál será la edición actual que se está manejando de normas APA? Disculpen, me guíen eso, por favor. Bueno, la edición Norma APA 2016, ¿no es cierto? Tiene en su página web, pero no me hago lío si usted utiliza de 2005 o 2014, ¿no? Norma APA dijo que ya no va a haber cambios, pero esperemos que no haya cambios. Pero con la de 2016, si usted lo puede hacer, ¿no? Pero lo que yo necesito más que revisar así a detalle el tema de la Norma APA, va a ser que ustedes encuentren la diferencia, ¿no es cierto?, entre sus aportes, es decir, que yo identifique los aportes del maestrante y las citas o referencias. Eso me parece que es algo fundamental, la esencia de la Norma APA. Y profesor, es que yo le preguntaba, porque si ahorita si usted se fija ahí en su Word, usted se va al link aquí en el menú de referencias, se va a referencias y pone insertar cita en formato APA. Entonces la edición que nos permite administrar es la sexta. Ahora creo que sí, la sexta era 2012. No sé eso, profesor. A ver, ¿puede darle una miradita ahí ahorita en su Word? Claro, claro. Esta vendría a ser el tema de la norma APA 2017, sexta edición. Esta sería Excelente. la última, ¿no? Es decir, Entonces, ustedes lo para pueden guiar a los... hacer con el Word o de manera manual, eso no hay ningún problema, ¿no? Yo personalmente armo mis normas APA de manera manual, pero si usted lo arma en Word, no tengo ningún problema. Ya, profesor, gracias. Profesor, perdón, bueno, Sí, hay un claro. programa, ¿no? APA desarrollado donde se pueden meter toda la información requerida y le sale todo el formato listo para la bibliografía. También puede utilizar eso, Claudia. Lo Sí, mismo nos permite Word, como indicaba, sí. ya, no hay problema. O sea, ustedes pueden trabajar con insumos tecnológicos, no hay ningún problema. Bien, entonces reitero la presentación de borradores de este trabajo. Vamos a revisar, vamos a recibir hasta el día 11 de septiembre, que es el día lunes, y el día martes yo voy a enviar toda la retroalimentación y esperamos con las correcciones hasta el 14 de septiembre. ¿Están de acuerdo con el tema de la fecha? Sí, Sí, profesor, está bien. Ok. Bien, bueno, para finalizar vamos a desarrollar un proceso de evaluación de este módulo para que ustedes puedan comentar qué les pareció, sugerencias, me gustaría escucharlos, ¿sí? Para ir cerrando esta sesión. Vamos a empezar con Claudia Chinén. Adelante, Claudia Chinén, nos gustaría escuchar una valoración del módulo Tendencias Actuales de Políticas Públicas Educativas. Adelante, por favor. Ya, profesor. Bueno, prácticamente no me había puesto a pensar, digamos, que la base, digamos, para poder hacer cambios sería tratar de hacer los cambios en la política educativa, ¿no? La verdad que es un área que no, bueno, ni siquiera había investigado y bueno, prácticamente gracias a este módulo estoy profundizando, ¿no? Soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas y
los temas que más estuve leyendo son, bueno, que prácticamente no pensé tocármelos en este módulo, era que hablamos también sobre el tema de tecnología, o sea, hicimos un estudio tanto del contexto actual de Bolivia, los alumnos, o sea, prácticamente la política que yo pensé que íbamos a hablar, aparte que hablamos sobre el tema de las leyes, ¿no? Las normativas, todo ese tema, pero también se vio de la situación de Bolivia, los indicadores, o sea, fue bien amplio, la verdad que no pensé que iba a ser así la materia. Bien, Claudia, sí, justamente sobre ese tema es que una maestría es un nivel educativo donde se lo prepara al maestrante para que tenga idea y reflexiones para asumir un cargo directivo, ¿no? En algún momento ustedes van a estar al mando de una dirección, de alguna organización, de alguna gerencia. Entonces, en ese momento ustedes se van a dar cuenta que necesitan de la normativa organizacional, institucional, normativa internacional, porque sí, en algún momento les va a tocar asumir algún cargo con poder de decisión, ¿no? Así que, bueno, gracias, Claudia. Bien, pasamos ahora al comentario de Claudia Vargas. Adelante, por favor. Sí, profesor, nuevamente agradecerle por todo el material que nos da y bueno, toda la información y todas las herramientas que nos está dando, ¿no? Creo que hemos aprendido y estamos aprendiendo mucho sobre las tendencias nuevas y todo lo que son los nuevos paradigmas educativos. Gracias, profesor, por todo su apoyo. Bien, sí, justamente usted toca el tema de los paradigmas, ¿no? Toda política pública de algún modo está encasillado en un paradigma, ¿no? Cuando asume un gobierno, tiene su paradigma, una visión de mundo, una visión de política pública. Al igual que en las organizaciones, cuando ingresa un nuevo director, una nueva autoridad, un nuevo rector, imprime su paradigma. Y en base a esa visión, a misión, visión, es que se va desarrollando el trabajo organizacional. Bien, invitamos ahora a Edwin Vargas. Adelante, Edwin Vargas. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha bien, profesor? Sí, lo escuchamos. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Me pareció muy interesante este curso, este módulo, más que todo por la experiencia, por el medio que hemos estado utilizando, el medio virtual, la plataforma educativa, que no es una relación cara a cara. Me parece que a todos les conozco por sus nombres que veo aquí en la pantalla y por las opiniones que han vertido, por las opiniones que estoy escuchando y por las opiniones que he visto en los foros. Creo que estamos entrando a esta nueva forma de educación. Es como leer un documento en PDF y uno tiene la tentación de ir al libro físico y porque uno ha crecido así y está acostumbrado así. Esa semejanza le doy a estas plataformas educativas. Yo tengo la inclinación de extender la mano, hablar, conversar, etcétera, pero bueno, eso no siempre se puede por factores de tiempo. Desde ese punto de vista muy interesante, yo creo que con los años que vienen la educación se va a inclinar para este lado. Respecto a mi aprendizaje, todos los libros de Oppenheimer yo ya los había leído desde su primera edición. De verdad que yo estoy hace mucho tiempo ya con la actividad académica en la Universidad de Moreno, en la Universidad Católica, en diferentes actividades. Entonces, y me parece muy interesante encontrar un espacio donde pueda escuchar las opiniones y donde pueda vertir mis opiniones también. Creo que hemos analizado muy a fondo la educación latinoamericana. Da mucho que hablar. Definitivamente mirar nuestro país, mirar nuestra región, nuestra ciudad, nuestra universidad, respecto a lo que pasa en el mundo, nos damos cuenta, como bien se dice, nos da ceguera periférica, o sea que es otra la realidad que pasa afuera. Lo que le comentaba hoy, por ejemplo, en el foro,
Latinoamérica está lejos, muy, muy, muy lejos en desarrollo educativo, pero eso más bien nos tiene que animar. O sea, es bueno que nos demos cuenta que nos falta mucho, analizando, por ejemplo, las publicaciones, las patentes, las inversiones en las investigaciones, la internacionalización de la educación, etcétera. Entonces, nos falta bastante por trabajar, y creo que la tendencia es que la pobreza con los años vaya a disminuir en todo el mundo, y esto gracias a esta forma de educación, a la globalización, y vamos por ese camino, profesor. Voy a trabajar con el ensayo que me parece interesante. Trataré de hilar, de tejer las ideas de Edgar Morin, esto de las competencias también de Sergio Tobón, del colombiano, ¿no? Y que me parecen cositas interesantes, de verdad. Y bueno, yo estaré el lunes presentándole el borrador, profesor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Edwin Vargas, y justamente nos hace recuerdo para la bibliografía revisar las ideas de Sergio Tobón a través de toda la literatura que ha desarrollado con la educación en competencias y que tiene su fundamento en Edgar Morin. Bien, ahora vamos a dar la palabra a Elizabeth Aica. Adelante, Elizabeth. Hola. Sí, le escuchamos, Elizabeth, adelante. Hola. Sí, le escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Yo solo quiero, la verdad, felicitarle por su gran labor que usted desempeña al formarnos o sea, usted quiere que nosotros seamos unos excelentes profesionales, porque cada vez que usted nos va innovando, que nosotros vayamos investigando nuevos conocimientos, y siempre nos está actualizando usted con los nuevos métodos, ¿no?, de enseñanza que hay. Y eso, la verdad, es una calidad educativa para mí, ¿no? Escucharla a su clase, estar pendiente, y no, es muy interesante su clase, y me encanta la interacción que tenemos tanto en los foros como aquí en la clase. Era eso nomás, profesor. Hola. Sí, justamente a través del comentario de Elizabeth me hace acuerdo al tema del trabajo en radio. Vamos a dar la palabra a Griselda Ligerón. Adelante, por favor. Profesor, a mí me gustó bastante esto que usted nos da para poder profundizar un poco más nuestro aprendizaje con la lectura de los libros, donde es importante leer, ¿no?, para así mejorar un poco nuestra enseñanza, y la parte de poder comunicar, de tener, o sea, la confianza que tenemos hacia usted, o sea, esa confianza que usted transmite me gusta bastante. Eso sería lo más importante, profesor. Gracias. Fernández, adelante, por favor. Buenas noches. Sí, lo escuchamos, Mario. Bueno, buenas el noches. módulo me pareció interesante, muy bueno. Ya teníamos experiencia con usted, tema del anterior módulo. Ya vimos un poco más a profundidad el tema de las tendencias, ¿no?, las políticas
vimos un poco el tema en Latinoamérica y también acá en Bolivia, ¿no? Lo que realmente me gusta de su persona y lo que me gustó de este tema del módulo fue de la tendencia de la era digital, ¿no? Realmente, bueno, yo soy ingeniero en sistema y me gusta tener las cosas digitales, ¿no? Y enseñar a través de contenidos netamente digitales, ¿no? Porque como lo último sobre el comentario de la generación Z, prácticamente todos los contenidos van a ser digital, ¿no? Eso sería todo, gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, Mauricio Luisaga, adelante por favor. Gracias, buenas noches, profesor. Bueno, una magnífica experiencia tenerlo nuevamente de docente. Ya es el segundo módulo que podemos compartir con usted y seguramente para todos los otros compañeros de igual manera ya no solo despierta respeto, sino afecto. Lo que yo quisiera comentar con respecto ya a lo que tiene que ver con el contenido un poco es que tal vez no corresponde directamente al diseño que presenta el profesor, sino tal vez tiene que ver con el diseño en sí de la maestría, ¿no? El diseño curricular de la maestría, que hace falta un poquito profundizar en el tema de las competencias como tal, de manera que cada módulo nos permita realmente llegar a saber hacer algo. Pareciera que estamos llegando a saber conocer, pero no estamos llegando prácticamente a saber hacer algo. Interesante hubiera sido tener las herramientas para poder proponer de alguna forma realmente algún tipo de política educativa, ¿no? Entonces, como digo, eso realmente tal vez no depende en sí de la docencia, sino más bien yo creo que tiene incidencia desde el diseño curricular en sí de la maestría, de la unidad. Eso es cuanto podría observar como un factor que se puede mejorar. Otro factor que yo rescataría mucho es la permanente comunicación que hay en los grupos de WhatsApp con el docente. Por eso es importante, al margen de cualquier otro canal de información que haya desde la unidad, que puede que a veces funcione y otras veces no, es muy importante que en este sistema virtual todos los profesores tengan un canal de monitoreo y de interacción permanente con los estudiantes, como es el caso que se ha dado hasta el momento con este profesor, con usted, pues, doctor, ¿no? Un medio en el cual hemos podido escuchar sus sugerencias, usted ha podido escuchar las nuestras, de manera que ha habido una interacción permanente. Entonces, eso sí tendría que ser ya no una política pública, sí más bien una política interna dentro de la unidad, que tal vez usted podría, a tiempo de reflejar sus conclusiones a la administración de la coordinación académica, resaltar esto, ¿no? Que es muy importante, porque hay algunos profesores en los otros grupos virtuales que no o desestiman la ubicuidad y el carácter instantáneo que tiene, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Otra cosa que yo podría observar y sería recomendable, especialmente para los profesionales que son del área de sistemas, sería muy interesante proponer, ya que el Moodle es un código de plataforma abierta, sería interesante que los profesionales en ingeniería de sistemas, en informática, puedan proponer como tema de tesis, me imaginaría, un código que vincule una plataforma instantánea dentro de Moodle en sí para el seguimiento académico. No sé si me dejo entender. Sería interesante, ¿no? Agrandar las posibilidades del Moodle, de la plataforma del Moodle, mediante un programa que enlace una aplicación instalable en los dispositivos móviles, pero dentro de Moodle, que nos haga notificaciones permanentes y nos permita
tipo WhatsApp, una comunicación permanente. Eso se me ocurre y nuevamente, sin necesidad de abundar más, yo le agradezco mucho y saludo a todos los compañeros. Buenas noches. Muy bien, Mauricio, gracias por su participación. Bien, quería comentarles sobre este tema que mencionó Mauricio, saber hacer algo. Esto me parece muy importante. Si nosotros le preguntamos a un legislador, a un diputado, a un senador, ¿qué sabe usted? ¿Qué diría esta persona? Política pública, redacción de leyes, redacción de normativas. En el primer foro yo les lancé un reto, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes. No sé si todos han completado esta tarea y colocado. Si usted fuera legislador, proponga una política pública en el campo educativo, ¿no? Porque resulta que en política pública educativa los productos son intangibles, productos intangibles. Nos estamos refiriendo a leyes, ¿no es cierto?, normativas, todo tipo de documentación que rige, ¿no es cierto?, el Estado a nivel central, a nivel nacional, a nivel departamental. Entonces, en este sentido, hacer política pública es hacer papeles, es hacer productos intangibles, es pensar, es proponer. Entonces, el saber hacer no está tan relacionado como hacer un mueble, por decirte, ¿no? O hacer, no sé, un juguete o un producto tangible, ¿no? Sin una política pública son productos intangibles, ¿ok? Eso como a modo de aclaración. Bien, pasemos ahora con Milton Olivera. Adelante, Milton. Bien, pasemos con Nirval Pacheco. Adelante, por favor. Bueno, bien, vamos a pasar con Roxana. Adelante, por favor, Roxana. Bueno, bueno, doctor, para mí algo nuevo, como mencioné desde un principio, eh, este tema, pero bueno, eh, estuvo muy bien conocerlo como primer docente virtual que he tenido. Es un docente que sí sabe muy bien explicar, eh, sabe su área. En relación a esta materia, supo enseñar muy bien sobre las políticas educativas y bueno, y ahora ya nos toca a nosotros ya poder realizar ese trabajo final, entretejer todo lo que usted nos ha enseñado, bueno, y todo en relación a las políticas educativas que hay en el país. También usted nos ha enfocado muy bien el aspecto de los aspectos que señalan la ley Avelino Cignani, en relación con la anterior ley también. Ha hablado de autores muy destacados como Morín, eh, Edgar Morín y ellos que son muy destacados y que tienen ideas sobresalientes sobre la educación, ideas para salir adelante, eh, sobre aspectos de innovación también. Vemos que la parte en la actualidad, la innovación educativa, las nuevas propuestas, las ideas es muy importante. Y nos ha enfocado muy bien la situación educativa, sobre todo lo que más nos interesa es a nivel nacional, ¿no? Eh, claro que lo internacional ahora está teniendo mucho que ver con la parte nacional porque eh, se está, con el tema de la globalización, todo se está juntando, mezclando, se trata de realizar una políticas educativas de calidad. Y bueno, en relación a la materia, la retroalimentación en cada clase es muy importante.
es muy importante y bueno, y bueno, para así también a veces si uno pierde el hilo en alguna cosita o como a mí me pasó que no pude conectarme una vez, ya luego si lo leo están los programas, el programa o el curso grabado, eso es muy bueno. También se ha tocado en esta materia sobre la era digital, que todo se está transformando y con el tiempo cada vez va a ser mayor la tendencia digital, ¿no? Las clases van a ser más virtuales. Lo único que yo ahí no se debe dejar de lado, no se debería de dejar de lado al docente. Está bien que la era digital nos globalice, todo se junte, pero no se debe dejar de lado al docente como mayor portavoz, como instructor, ¿no? De la enseñanza. Y bueno, está muy bien, doctor, lo felicito. Usted es un excelente profesional que sabe su área y nos ha sabido enfocar muy bien en esta materia. Gracias. Bueno, gracias a Roxana. Bueno, vamos a dar a continuación la palabra a Tania Arusamén. Adelante, por favor, Tania. Buenas noches, doctor. Voy a ser breve. En cuanto a la metodología, ya conocemos su manera de trabajo, la importancia del seguimiento continuo que hace usted a todos nuestros aportes, es muy importante. En cuanto al avance, creo que me ha ayudado este módulo a ver también cuál es ¿cómo podría decirlo? El nivel de conocimiento de mis pares para como una comunidad de aprendizaje, ¿no? Eso me ha ayudado mucho a analizar toda la problemática en comunidad. Ok, muchas gracias por todos los aportes que cada uno ha dado. Obviamente, como docente, cada vez tenemos que seguir aprendiendo, no cerrarnos y seguir mejorando en cada clase, porque cada grupo que nos toca es un grupo distinto, particular. Y pues de mi parte también agradecerles a cada uno de ustedes. Y pues vamos a estar en comunicación a través del grupo de WhatsApp y manden sus trabajos hasta el 11 de septiembre y al día siguiente les voy a enviar la retroalimentación para que puedan enviar el documento final. Bien, para cerrar esto, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Adelante, por favor. Doctor, Sí, adelante. Elizabeth. doctor, hay un compañero que no comentó, pero está comentando en el chat. Ah, bien, a ver, vamos a revisar nuestro chat. Nirval Pacheco dice, doctor, mil disculpas por el audio. Eh, ya está bien, ya lo vamos a tomar en cuenta. A Nirval Pacheco nos dice, buenas noches, doctor, no tengo audio, pero sí felicitarle por la gran labor que desempeña, ya que el aprendizaje es un proceso donde se trata de reforzar las respuestas correctas y corregir las equivocadas, así como usted siempre lo realiza, y sobre todo nos ayuda a encontrar el significado del contenido presentado y asociarlo con lo que ya sabemos con palabras relevantes. Bueno, entonces tenemos allí la participación de Nirval Pacheco. ¿Quién más? Cecilia Aguilera nos dice, muchas gracias profesor por sus clases, este módulo me pareció importante, especialmente el llamamiento a la reflexión en los diferentes temas en referencia a la realidad en la calidad de la educación. Muy bien, entonces nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes y pues será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego.